muy emocionado porque apenas un poquito antes de la clase tuve tiempo de recordar lo que había yo leído sobre este autor. Y yo creo que es en este libro, que es mi libro de consulta, Los grandes compositores, que insisto, no sé si está en línea, me imagino que ya debe de estar, de Harold Schönberg, no Schoenberg como el dodecafónico, Schönberg. Era crítico del New York Times a mediados del siglo XX, y de veras yo creo que leyendo ese libro me dio más cultura musical que leyendo varias enciclopedias, porque habla de la historia, de las anécdotas y sobre todo tiene, cuando menos él y yo tenemos mucha afinidad en cuanto al sentido de la música. Tomé algunas notas antes de empezarles a platicar. Bueno, gracias a ese libro es de las pocas veces en donde por una lectura me voy a la música y no viceversa, que me encanta algo y ya me pongo a investigar. Aquí fue al revés, primero leí. Recuerdo de este libro hubo varias obras, entre ellas las que él considera las tres cumbres del romanticismo pianístico, que es la sonata en la de Schumann, la sonata marcha fúnebre de Chopin. El caso es que este señor del que voy a hablar hoy fue una de las obras, decía yo, las otras dos del romántico, de las joyas pianísticas, bueno, ya era la marcha fúnebre de Chopin, la sonata en la de Schumann y por supuesto y maravilloso, la sonata en sí de Liszt, que no hemos visto nada de Liszt tampoco. Yo creo que estaría muy bien un concierto ver esas tres joyas, yo creo que cabrían muy bien en una clase. Este compositor, para ya no hacérselas de emoción, aunque claro, ya lo vieron en el programa, yo realmente no conocía nada de él. Y una sola vez, yo creo que todavía era Radio Universidad o XLA, la buena Radio Universidad. No sé si hoy toquen buena música, la verdad no la oigo. Normalmente era puro diálogo o comentarios o así, pero no recuerdo que ya hubiera tanta música en Radio UNAM. Y XLA, que era una estación muy seria, muy buena, lástima que desapareció. Una vez tocaron una obra de este compositor ruso, Alexander Scriabin. Y les puedo decir, si me pidieran en una sola palabra que describa yo a Scriabin, yo creo que sería sensualidad. Yo creo que un Debussy o un Ravel, aunque en el libro dicen que también es un Wagner, o más bien dicen que es un Wagner, es un Wagner ruso. Cuando lo leí, escuché así, la primera y la tercera sinfonías, la primera, bellísimo, el que oía yo N veces porque me encanta, es el último movimiento de la primera sinfonía, que tiene coro además. Se las recomiendo mucho, la primera sinfonía de Alexander Scriabin. Y ahorita que les platique de su vida, es que es lo interesante. Es un personaje maravilloso. Por otro lado, también la sinfonía número 3, que desde el nombre, y que él consideraba su obra suprema, y yo creo que la voy a dar el jueves, y les voy a platicar más, porque no es para una sola clase, Scriabin, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que es otro de los enormes olvidados de la música. Y si me preguntan quiénes son sus seguidores, yo creo que no tuvo. Yo diría es un Berlioz unos años después de Berlioz. Así como que igual de grandilocuente, de loco, pero más ya lo está. Luego también, oigan los nombres. Esa tercera es Divino Poema. Lo que hoy vamos a escuchar, y cada quien entiéndalo como quiera, es el poema del éxtasis. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo creo que me había dado miedo darlo, y no por mojigato, obviamente que no lo soy, pero porque no es fácil Scriabin. Si no les platico todo esto antes, sería difícil que les gustara. Yo creo que por eso no. A mí leer sobre él, y también hay una razón, yo creo, bastante lógica del por qué. Porque no solo es músico, es como un artista total.
ahorita les platico. Y además su vida, pues, es toda una novela. Bueno, pues les voy leyendo las notas. Ah, bueno, y me acuerdo una vez que un cliente me platicó, era un lunes, me dice, ayer vi en misa, había visto al secretario de Hacienda y al del SAT, y yo le dije, pues ha de haber sido misa negra. Entonces, así tiene una sonata, misa negra, y también tiene una misa blanca. Entonces, fue en el Pedregal, por cierto, esa misa, ese acto de brujas, ¿no? Bueno, era la época de Carlos Salinas, no me acuerdo bien. Bueno, ¿se acuerdan que hubo también terrorismo fiscal? Miren, Scriabin tiene una vida, sobre todo al principio, yo diría que entre Scriabin y Rachmaninoff sucede lo mismo que entre quienes más serían así, como Schumann y Brahms, por ejemplo. Son pareja, pero aquí son parejas hasta contemporáneas, también podríamos decir Brahms y Wagner, porque tiene muchas cosas paralelas y muchas totalmente convergentes, o perpendiculares, casi casi. En algunas cosas son igualitos, o parte de su biografía, pero de caracteres sumamente distintos. Les platico. Si se acuerdan, Tchaikovsky nació en 1840. El puente entre Tchaikovsky y estos dos compositores de los que voy a hablar hoy, ese puente, digamos que en un pilar, donde se detiene el puente, digamos que es un puente como el Golden Gate, sin postes en medio. De un lado está Glinka y del otro está el grupo de los cinco. Glinka, a mí me gusta mucho una obra, creo que se llama España o Suite Española o algo. Yo creo que es de las mejores obras españolas de la literatura musical. Creo que de él es La novia vendida, que tocan muy, muy seguido y es muy bella la obertura. Pero además fue un gran maestro y sus discípulos hicieron el grupo de los cinco. Y miren, ¿quiénes son? César Cui, del cual jamás he oído nada, no sé si alguno de ustedes, es más, por pura curiosidad, voy a checar en YouTube si hay algo de César Cui, ni sé, ni el libro me menciona qué tanta es su calidad o no. Bueno, este sí, sin duda una calidad tremenda, Mussorgsky, Modesto Mussorgsky, un gigantón borracho, siempre estaba borracho y de eso murió. Es más, en los cuadros se ve con la nariz de borracho, ya como inflamada de rojo. Pero un tipo como su ópera Boris Godunov, majestuoso él, y tiene una obra para piano muy conocida que yo la voy a dar en otra versión, que es la orquestación que le hizo Maurice Ravel, que son los famosos cuadros de una exposición. Luego, miren, de él ya he hablado y ya no me detengo mucho. Rimsky-Korsakov, Nikolai Rimsky-Korsakov. Yo antes pensaba que se llamaba Rimsky y se apellida Korsakov. No, Rimsky-Korsakov es el apellido, se llamaba Nikolai. Ahora, luego, fíjense, dentro de sus peculiaridades era un gran biólogo, así como lo oyen, biólogo y compositor. Alexander Borodin, su segunda sinfonía es una belleza. También yo creo que la voy a poner. Esa sale a un pedazo en la película de Isadora Duncan, de allí ya me seguí. Y luego el otro, que también conozco muy poco, me suena ya como un poco del sur, del Cáucaso, como Armenia y todo, que es Balakirev. Acuérdense que en el sur de ese gran territorio, pues son países musulmanes. De hace 1000 años por donde pasaba la ruta de la seda. Hasta los nombres suenan mágicos, ¿no? Samarcanda, como de por ahí es Balakirev. El paralelo con él es Rachmaninoff. ¿Por qué? Porque uno nace, es un año más grande Scriabin, nace en Moscú en 1872 y muere muy joven, también en Moscú en 1915. Por otro lado, Rachmaninoff, que nace un año después, muere hasta 1943, nace en Novgorod, que es la ciudad grande que está entre San Petersburgo y Moscú, la más grande que hasta donde recuerdo. Y entonces él iba en tren, entonces era una ciudad muy importante, me imagino que a la fecha todavía es muy importante. Y muere en Beverly Hills,
en 1943. Los dos eran súper pianistas, pero pianistas geniales desde chicos. Y tuvieron el mismo primer maestro, Alexander Zverev. Scriabin era impetuoso, exuberante y prácticamente loco, así como así como Schumann. Tiene otro rasgo parecido con Schumann. Es un místico incomprensible y él decía que quería hacer la fusión, que su obra que debía ser la fusión de todas las artes y todas las religiones. Rachmaninoff es como el heredero directo de Tchaikovsky. No se atreve más que, digamos, a modernizar a Tchaikovsky. Por cierto, las obras de Rachmaninoff que a mí más me gustan es una belleza trío para cello, violín y piano, y lo voy a poner un sábado de estos, trío elegiaco, de elegía. Y su segunda sinfonía, que probablemente es la más conocida, inclusive en movimiento a mí me sonaba a la canción con la que se hizo famoso Michael Jackson, se la fusilaron de ahí. Pero es cero revolucionario, inclusive recuerdo en una película que se trata, el actor es Mahler, se burlan Mahler y Alma de Rachmaninoff por trasnochado. Entran con este maestro Zverev a los 12, Scriabin y 13 años respectivamente. Los dos tenían un timbre perfecto, eran pianistas espectaculares. Pero Zverev, que era un hombre sin ninguna necesidad económica, de las buenas familias, y era homosexual, pero logré entender que también era un poco abusador. Y entonces yo creo que ese abuso, como a cualquier ser humano, lo marca de por vida. Uno acabó en la locura y el otro en la depresión. Yo creo que algo hubo de eso, sin duda, porque inclusive a nivel de las clases era muy grosero y Rachmaninoff sí tenía el valor de ponérsele, pero pues igual vivir esa situación, aunque no suceda, pero con el miedo, ha de ser terrible para mí. Entonces, tenía el timbre perfecto. Digo, poca gente lo logra superar del todo esas cosas. Y yo creo que no. Así como Mahler, Rachmaninoff es el otro depresivo de la música. Nada más véanle la mirada en cualquier fotografía, que las hay muchas, de Rachmaninoff, y pues prácticamente se ve medicado. O sea, conozco esa mirada y es de medicado. Pero igual tiene obras sensacionales. En ese aspecto, Scriabin es todo lo contrario. De allí son tan buenos que los dos se van al conservatorio y tienen unos maestros de primera. Yo recuerdo que mi papá hablaba como con devoción de los grandes maestros de violín. Leopoldo Auer, Iván Gamaliel, creo, algo así, un apellido armenio. Imagínense ser maestra, Nadia Boulanger, por ejemplo, que fue la maestra de Schering. Imagínense lo que se necesita para ser maestra de Schering, por ejemplo. Entonces, grandísimos. Algunos, solo una vez me recomendó mucho una sinfonía de Taneyev. Taneyev les daba contrapunto. En algunos maestros coincidían, en otros no. Inclusive al final, oigan esto, Scriabin le daba consejos a Rachmaninoff. Después del conservatorio, y ya me sigo más a Scriabin, Scriabin empezó a componer. Pero en esa época era absolutamente adorador de Chopin. Y muy joven compuso una obra que se llama así Chopinesca, que dicen que no la conozco, pero dicen que es una obra maestra. Luego había un pianista en esa época, yo me imagino que era muy acrobático, tampoco sé de él, Joseph Levine, y esa es la otra similitud con Robert Schumann, que por tocar una obra que se me antoja conocer, que no conozco, que son las variaciones del Don Juan de Mozart por Liszt, en alguna parte quiere hacer como si fuera un rayo. Y entonces Joseph Levine le gustaba mucho a Scriabin como salía, y él nomás no podía y no podía hasta que se lesionó de por vida la mano derecha. Imagínense. O sea, así de apasionado es este hombre, de sensual.
Era menudo, elegante, sociable, le gustaban mucho las fiestas y un poquito borracho. En cambio, Rachmaninoff, seguimos algo, era necio, agrio, taciturno y poco amiguero. Scriabin, como les decía, les dio ideas, es sensual y colorido. Y en otra cosa que se diferencian mucho es que Scriabin siempre se las ingenió para viajar. Logró el patronazgo de un editor que vio, pues que era una cosa muy, muy especial, un compositor diferente, y ahorita les digo a qué nivel de diferente, mientras que Rachmaninoff estaba, todavía era la época zarista, se quedó muy a gusto entre la nobleza y la clase alta en Moscú. Seguramente huye cuando la revolución, ya platicaremos de él. Nos quedamos en que Scriabin compone como Chopin, pero de repente tiene un cambio drástico. Y su música suena ya como puntillista. En pintura, no sé quiénes conozcan a un pintor, George Seurat, Seurat. Muchos lo confunden con impresionista y si es de esa generación, digamos. Ya impresionistas no son tantos. A todos genéricamente, pero la especie impresionista es mucho más chica. Bueno, vean a Seurat, pinta, si uno se acerca, va a hacer puros puntitos y con eso hace cuadros completos. Bueno, así lo hace en esta época Scriabin en la música. Qué interesante. Para esto hace una obra en su música, y esto, por favor, yo creo que son las dos palabras fundamentales para que entiendan bien la obra. Perfiles imprecisos. Vámonos como a volar a la sensualidad. La sensualidad no creo que pueda tener reglas, ¿verdad? Entonces, tiene perfiles imprecisos, un aire misterioso. Es más, a una obra le llama, yo no hablo francés, ya ni me dio tiempo de ver, dice estados de amé. No sé si amé tiene que ver con alma o con amor, o con ambas. Dicen que, dice el autor, y creo que estoy de acuerdo, porque yo me volví fanático, pero tan fanático de las poquitas obras de hoy que durante años no me podía yo desprender de ellas. Y qué rico volver, es una de las maravillas de dar 3 clases a la semana, que no es que se me acabe el repertorio, ni mucho menos, por favor. Sin embargo, como que luego me cuesta trabajo estructurar programas. Bueno, con Scriabin tenemos mucho material. A ver qué les parece, a ver si les gusta, porque no es fácil. Si a alguien no le gusta, les voy a pedir que me lo diga. Es un hombre muy culto, muy, muy culto. Se vuelve así como, y no solo culto, filósofo, así como Wagner se hizo fanático en filosofía de Schopenhauer, así Scriabin, ni más ni menos, se hace fanático de aquel filósofo que dijo Dios ha muerto, que es Nietzsche. Entonces, él dice que los sonidos deben de llevar al éxtasis. La música debe de ser un rito místico. Vean nomás. Ah, bueno, dentro de lo mucho que viaja, vive mucho tiempo en París. Y en París se hace muy amigo de los poetas simbolistas. Mallarmé, ¿cuál otro? Verlaine, creo. Que son muy especiales si no los han leído. Es más, esto no tiene nada de nuevo, la influencia de la cultura francesa en Rusia. Así como aquí en México lo bonito es hablar con vocablos en inglés y decir ok, y eso como que socialmente lo levanta a uno un poco. En Rusia era el francés. Yo recuerdo una vez que un señor saludó a una de mis abuelitas y le dijo madame, y Rosy y yo soltamos la carcajada, porque como madame, ¿no? Si no tenían nada de francés. Pero era como lo elegante, la corte rusa, creo inclusive que hablaban en francés. Era el idioma elegante en Europa, bueno, cuando menos en Rusia. No creo que en Alemania. Se vuelve pesimista, cree que el universo es un vacío,
el alma es una forma fatigada y hueca. ¿Y cómo sale de esa depresión? Estoy hablando de Scriabin, que vamos a escuchar. Se vuelca hacia la cultura oriental. Y entonces, a pesar de eso, dice, voy a vivir un fin apocalíptico, pero para una mejor vida futura. Y decide componer su gran obra que le iba a llevar el resto de lo que él suponía iba a ser una larga vida. Desgraciadamente muere, ya les platicaré cómo prematuramente, y no acaba la obra, que yo no sé cómo la hubiera terminado. Se iba a llamar Mysterium. Quería que se estrenara necesaria y forzosamente afuera del Taj Mahal en India, con un instrumento que a la vez que produjera sonidos, emanara colores. O sea, es un músico fascinante. En París aprendió un nuevo lenguaje. Así como Mahler dijo, mi época llegará. Este libro que les platico debe haber sido escrito en los 60. Yo pienso que todavía no llega, pero como que ya se está sintiendo más cerca. Scriabin. A ver qué les parece. Es misticismo ultraterreno. Rompe absolutamente todas las convenciones. Después de una disonancia, ¿saben qué viene? Otra disonancia. Y bueno, ya para no hacérselas más de emoción, hoy lo que vamos a oír es quizá mi obra favorita. Es una obra sinfónica, aunque también se puede interpretar como un concierto para orquesta y trompeta. Y va a ser música, ojalá como a mí, los pueda seducir. Así es que déjense seducir por la música, déjense ir, así es como hay que escucharla, si la pueden ver con audífonos mucho mejor. Vale la pena, olvídense de todo. Es más, les diría yo con todo respeto, pónganse flojitos, descansen, reclínense, esténse cómodos, cierren los ojos y vámonos a meter en Scriabin. Adelante.
Bueno, ya vieron por qué estaba yo emocionado. Es una obra muy diferente, miren. Les hago todos mis comentarios, que son muchos. Qué delicia, ¿eh? Qué delicia, qué final. Y es bien diferente a todo lo que he puesto. Miren, les digo que hasta me daba como cosas si la daba o no la daba. En algunos momentos, todo el tiempo que hacías, es que de veras vuelvo a lo que les dije antes de ponerla. No hay perfiles precisos. Todo se sale, todo es como mucho más inmaterial y al mismo tiempo material, mucho como la vida, ¿no? O como el espacio, como el universo. Yo no sé si la muerte prematura de Scriabin sea una pérdida como la de Schubert, ¿no? Que son muertes prematuras, pero qué interesante, si no maravilloso, cuando menos sí, qué interesante hubiera sido que hubiera acabado su Mysterium. Les dejo de Mysterium para la próxima clase, les digo ya de que se murió. Yo me acuerdo, o sea, había momentos que sentía yo una absoluta falta de estructura que nos obligaba a volar. No sé si lo sintieron. No, no lo quiero decir porque mi papá me regañaría porque yo digo, no hay de dónde agarrarse. Pero mi papá me decía, no digas agarrarse porque no tienes garras. La otra opción era peor, entonces no sabía yo cómo decirlo, ¿no? Entonces, porque si no agarro, entonces, ¿qué hago? No sé si sintieron igual que yo sonidos como espaciales. Me pareció que si le pusiera música al Big Bang, aquí sería, ¿cómo no? Muy arriba, por ejemplo, de los planetas de Gustav Holst. En ese sentido, muy, sí, claro que sí me recordó a Berlioz, pero si me lo hubieran puesto sin saber y sin conocer, yo hubiera jurado que esto es música francesa, no rusa. De repente se siente como el éxtasis, porque como que inclusive hay partes agridulces, ¿no? No sé, de repente se vean como chispas, es ese precisamente el puntillismo que decía yo. Ojalá y lo hayan notado. Los timbres eran tan interesantes que abría yo los ojos para ver qué instrumento era y en qué orquestación. Sin embargo, me di cuenta que en esta obra, y quizá porque es un nuevo lenguaje para nosotros, para todos, y les digo, creo que es un lenguaje que ya no tuvo seguidores, que como que nadie se aventó a seguirle a Scriabin, porque me encantaría saber de aquí a 100 años, se va a decir, se va a hacer famoso en algún momento como se hizo Mahler a fines del siglo XX, Scriabin se hará más famoso a finales del siglo XXI, no lo sé. A veces todavía igual pero en otro sentido que los últimos cuartetos de Beethoven están más allá. Digamos que Beethoven abarca todo y este está más proyectado hacia un futuro eterno, literalmente. Habla de eternidades y al mismo tiempo de infinitudes, que no es lo mismo, en tiempo y en espacio. Entonces me pareció maravilloso. Yo creo que aunque no hayamos entendido del todo bien el lenguaje, sí creo que cada uno de otra manera notó el sentido de la obra o le llegó de otra manera, bueno, como el mismo éxtasis. Sin duda el éxtasis es indescriptible en palabras, creo yo. Hablando de cosas como estas, me acordé que hace tiempo, ya un buen tiempo, vino una compañía alemana de teatro de UT Lemper, creo que se apellida. Y la obra, fíjense qué interesante, fue aproximadamente en 12 idiomas que se iban alternando. Y les platico lo peor, le entendimos todos. O sea que hay un lenguaje corporal o musical o sensorial en este caso que me pareció, no sé si sintieron lo sensorial, pero es en ambos sentidos, también diría sexual, no solamente sensorial. Vieron la cantidad de percusiones que tiene, es fantástico. Luego, así como Beethoven pasa de lo fuerte a lo débil y viceversa, ¿se acuerdan que lo decíamos comparándolo? Ya no recuerdo con quién apenas. Como que Scriabin a ratos me suenan como les decía yo, sonidos del Big Bang y luego como unicelulares, ¿no? Como el ruido adentro digo,
de una célula o de un cuerpo, así como que de lo macro a lo micro. Ya nada más les platico, bueno, vieron que el concierto y estaba la gente fascinada, fue en el Royal Albert Hall. Yo la he escuchado en vivo una sola vez en mi vida, si mal no recuerdo, Rosy, estabas allí también. Y vino una gran orquesta rusa, creo que era de la radio de Moscú, con un director maravilloso, Fedosella. Bueno, estábamos en el éxtasis, estábamos fascinados. Yo diría que este es tan importante como Wagner en Revolución, nada más que no tuvo seguidores, en mi opinión. Si alguien tiene otra opinión, por favor, bienvenida.